Bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre las anualidades anticipadas. Pero antes vamos a recordar un poco qué eran las anualidades vencidas y sobre todo su representación gráfica. Para ello vamos a construir dos líneas de tiempo que vamos a tratar que en la medida de lo posible sean muy parecidas para representar las dos situaciones, tanto de anualidades anticipadas como vencidas. En la primera gráfica tenemos representada una anualidad vencida y esto lo podemos saber porque si analizamos el inicio de la operación ocurre en 0 y el primer periodo que corresponde entre 0 y 1, la renta se está efectuando al finalizar el primer periodo. Entonces si nosotros queremos calcular la renta, el monto o el valor futuro de esta anualidad, entonces nos vamos a ir al final del periodo. Son 7 periodos, entonces el último periodo corresponde de 6 a 7 y por lo tanto vamos a colocar el punto focal donde se ocurre la última renta. Entonces la anualidad ocurre de esta forma. Vemos que lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo es que todos los flujos de la renta van hacia el último. Este es el caso de una anualidad vencida y la fórmula que se utiliza es monto igual renta factor de 1 más i elevado a la n menos 1 sobre la tasa de interés. En el segundo caso, pues vamos a escribir primero una diferencia y es que como es una anualidad anticipada, entonces, y el primer periodo transcurre desde 0 hasta 1, entonces la renta ocurre en el punto 0. Entonces vamos a aplicar todas las rentas, pero en esta ocasión vamos a llegar hasta el punto número 6. Y esto es porque el primer periodo corresponde de 0 a 1 y el último periodo corresponde de 0 a 7. Y la anualidad se está realizando, o la renta se está pagando al principio del periodo al que se está haciendo referencia. Entonces, si nosotros queremos encontrar el monto, también tiene que ser al final del último periodo. Y como el último periodo es entre 6 y 7, el monto tendría que ocurrir aquí, al final. Entonces, si nosotros encontramos el monto, vemos que tendríamos que llevar todo este flujo hacia la derecha. Pero podemos observar que hay una diferencia entre la primera gráfica y la segunda. Por lo tanto, no podemos aplicar la misma fórmula. Y la diferencia es que el flujo va hacia el punto focal, pero en el punto focal está la última renta en el primer caso. Pero en el segundo caso, el punto focal está un periodo después o un punto en el tiempo después de donde ocurrió la última renta. Entonces, no podemos aplicar la misma fórmula. ¿Cuál es la estrategia que vamos a hacer? La estrategia es convertir ese flujo en una anualidad que sea vencida y trasladar todo ese flujo hacia este punto focal que tenemos en el 7. Entonces, eso lo vamos a hacer pues definiendo un nuevo punto focal en el punto número 6. Y aquí sí, el punto focal va a coincidir con la última renta. Entonces, trasladamos toda esa información, toda esa renta hacia el punto número 6. Y pues ya con esto nosotros sí podemos encontrar un monto en el punto número 6 que será como una anualidad vencida, que es renta factor de 1 más i elevado a la n menos 1 sobre i. Lo que sucede es que ese no es el monto definitivo de nuestro flujo, porque nosotros el monto lo queremos en el mes número 7. Entonces todavía este monto que tenemos en el punto número 6 lo tenemos que trasladar hacia el punto número 7. ¿Y eso cómo se logra? Como estamos con interés compuesto, entonces eso se logra agregándole la capitalización o la tasa de interés con la fórmula del monto para interés compuesto, que la fórmula es monto igual capital, factor de 1 más la tasa de interés elevado a la n. En este caso, la tasa de interés pues es la misma. Y lo que ocurre es que este capital que tenemos aquí es este monto que encontramos. Y ese monto que encontramos es el que tenemos con esta fórmula. ¿Qué es lo que tenemos que agregarle? Este factor de acumulación de interés. Entonces eso lo agregamos, 1 más i
elevado a la n sería, pero ¿cuántos periodos han transcurrido desde 6 hasta 7? Ha transcurrido un periodo. Por lo tanto, lo elevamos a la 1 y esto pues no es necesario escribirlo. Y esta fórmula que tenemos aquí sí está representando el monto de una anualidad vencida. Entonces, esta es la primera diferencia que podemos identificar. Aparte de la diferencia gráfica, hay una diferencia en fórmulas entre la anualidad vencida y la anticipada. La vencida se ejecuta con esta fórmula y la anticipada se ejecuta con esta fórmula que agrega este factor de acumulación.